Hablar de la cultura, hablar de la sociedad guaraní, hablar de mucho tiempo antes de la llegada de los conquistadores. Lastimosamente muchos de los libros que ustedes leyeron, que leímos nosotros, y a lo mejor mucha gente va a seguir leyendo, habla de prácticamente 1537 en adelante. Ustedes toman cualquiera de los libros de historia del Paraguay, van a encontrar que un poco más, un poco menos, todo empieza entre 1524, 1527 y 1537, cuando Sebastián Gaboto descubrió Paraguay por agua, Alejo García por tierra y la fundación del fuerte de la Asunción, de Nuestra Señora de la Asunción, o Juan de Salazar o Juan de Ayola, pero al fin y al cabo 1527, 15 de agosto. Y nosotros contamos allí hasta acá, hasta este tiempo, todavía no alcanzamos 500 años de aquel acontecimiento. Y si nosotros buscamos en ese libro algo anterior, lo más probable es que ustedes van a encontrar 1, 2, 3, 4 páginas, en algunos 5 páginas que hablan de la historia anterior, que hubo acá antes, porque así como está el libro, y se presenta la imagen de que llegan los conquistadores y llega la gente, como que nunca hubo nada antes de acá y llegan ellos y llega la gente, ¿verdad? Por eso hablo de un concepto bastante colonialista, inclusive en ese aspecto, cuando nos referimos a nuestra propia identidad, a nuestros propios orígenes. Entonces, quiero mostrarles una imagen, esta que está acá. Este es un trabajo que casi nadie conoce, que me parece por la cuestión estratégica que ustedes tienen que manejar la información. Cuando a veces ustedes están dando algún tipo de instrucción, o de lo contrario salen a algún evento internacional y más de uno les va a preguntar, va a querer saber algo sobre nuestra identidad. Esto que ven acá, insisto, hasta hoy no está publicado en ningún lado. Para mí es un motivo de tristeza, pero pienso que alguna vez alguien se va a hacer cargo de esto. Hacia 1980, un paraguayo que fue a estudiar al exterior, volvió acá, de nombre de José Perazo, José Antonio Gómez Perazo en realidad era el nombre completo, y después quedó con el apellido de la madre y su nombre, José Perazo, un arqueólogo, un antropólogo, una persona dedicada a los estudios del hombre, del ser humano. Y en ese sentido, después de haber hecho una serie de cursos en el exterior, retornó al Paraguay. Y cuando retornó acá, vino muy deseoso él de encontrar digamos, las raíces más antiguas del Paraguay. Y lo hizo así a título personal, no tuvo ningún tipo de respaldo de nadie, solamente él. Y era en ese momento el único arqueólogo que tuvimos en Paraguay, estamos hablando en 1980. ¿Qué hizo él? Teniendo como referencia esto que está acá, a estos los indígenas le llaman yapepó, parecido así como una especie de camuchil, un cántaro. ¿Y por qué este elemento es tan importante? Porque en esto se entierran hasta hoy los indígenas. Los indígenas que hoy en nuestros propios libros son datados en tiempos pretéritos. Ustedes seguramente leen, e inclusive a lo mejor en un descuido, dentro de ese proceso colonialista que les dije, nosotros tenemos siempre la costumbre de decir vivieron, transitaron, recorrieron, y bueno, resulta que están todavía acá alrededor, acá en unas cuadras, están unos cuantos recién de visto a uno, ¿verdad? Bueno, ese es un aspecto que siempre tenemos que tomar en consideración. Este elemento entonces es el que usaron y siguen usando los indígenas para enterrarse. Hasta hoy hay indígenas que se entierran en esto. ¿Y a dónde quiero llegar? Que cuando él retornó a Paraguay, recorrió prácticamente toda la región oriental, en principio. Y donde iba le decía a la gente, Sapeareita Yocura Mocoa, le mostraba una imagen que llevaba una foto, Cuayo Oaxaca le decía, Savisamina decía. Y le daba todas sus coordenadas, en fin. Y pasó un tiempo, calculen ustedes más de 6 meses de haber hecho eso, casi cada fin de semana iba hacia el norte, a Mambay, a Paraná, Itapúa, por todos lados. Y llegó un momento en que casi renunció a la idea, hasta que un grupo de vecinos, así de manera imprevista, de un pueblo que probablemente muchos de ustedes conocen, es Caballero, acá en realidad no se menciona en el departamento de Paraguay. Y dicho sea paso, si acá ya en el Paraguay va a tener la referencia de cuántos años tiene su abuelito o su abuelita, ¿verdad? Cosa que a veces desconocemos. Paraguay, Escobar.
Tapuca es Caballero. Allí, de ese estamos hablando, de ese lugar. Y vinieron estos vecinos y le dijeron que la mitad del único jago que tenía arroyo era Pipucú. Un arroyo grande, caudaloso. El que va hacia Villarrica, antes de llegar a Caballero, ya cruza ese arroyo. Y ese arroyo da una vuelta, una curva. Y el que entra de Caballero para ir hacia Valenzuela, o para salir hacia Itacurubí, va a cruzar todo el arroyo. Y allí donde cruza por el otro lado, es donde ocurrió esto que estaba acá. Y quiero concretamente que ellos hicieron el trabajo, duró prácticamente 8 años, y donde el Estado paraguayo no invirtió un solo guaraní. En este caso, digamos, todo el aporte lo hizo una investigadora que fue sensibilizada, fue profesora de Perazo, una señora de nombre Luciana Pallestrini, una destacadísima arqueóloga hasta hoy, porque vive todavía la señora ya muy anciana, pero vive. Y esta señora, ¿qué es lo que hizo? Invirtió en Paraguay todo lo que había ganado en un premio. O sea, en este caso, una de las universidades más grandes del mundo, la Universidad de París, le hizo un reconocimiento a ella por todos los servicios que le prestó a la arqueología europea. Y en ese proceso le entregan a ella todo el dinero que ella alguna vez soñó tener para hacer una investigación. Y donde ella increíblemente vino a gastar todo ese dinero, porque podía haber pensado Europa, que era su continente, podía haber pensado Italia, que era su país, o Francia, que era el país que le rendía el homenaje. Al final vino, pasó 8 años en Paraguay, gastó todo el dinero acá, y el resultado es esto que está acá. Así, en la superficie hubo un pequeño problema. El puente de madera que estaba allí tuvo problemas, ya no se podía cruzar. Ya por la gente sabe que en la parte más playa, al ir pasando, fueron rompiendo algunas cosas. Esto que ven ustedes acá, estos son los que se rompieron. Mis carretas ahí. Sin que la gente sepa, la gente ni idea tenía de esto, ¿verdad? Y entonces, la tradición siempre indígena, paraguaya por muchos años, fue vivir siempre cerca de un curso de agua. Arroyo, río, en Berrico y todo, a esperar. Estaban allí con su tapuín, y a la vez que morían, le enterraban. Que tenían también la delicada costumbre de enterrar, porque hoy inclusive en el mundo existen sociedades que no tienen esa costumbre de enterrar a sus fallecidos, sino que los tiran a la intemperie, y allí se produce el famoso, la aplicación de aquello que dice: en la naturaleza nada se pierde y todo se transforma, ¿verdad? Así nomás. En el caso de los indígenas, siempre tuvieron la costumbre de enterrar al fallecido. No venía de la risa, como guapo y antes de que se quede duro el cuerpo, como a cruci, se comprime el cuerpo. Y viene el alfarero, ¿y qué hace? Le toma las medidas y le hace el yapepó. Allí no es sobrepedido ni nada, no hay yapepó hecho, sino que tiene que morir primero la persona para que se le haga. Y bueno, eso tiene un proceso de 36 y un poco más de horas, ¿verdad? Una vez que ya está, se le pone a la persona así y se le entierra en esta posición fetal, cabeza arriba, pies abajo, sentado sobre su tobillo, ¿verdad? Y la idea es que, como las plantas, uno tira la semilla y crece, así también ellos piensan que al enterrar a una persona, alguna vez va a volver a la vida. Ese es el criterio, ese es el concepto que ellos tienen. Y cuando ya les hablo de esto, les estoy hablando de una religión que no es precisamente la católica ni cristiana, es una religión tradicional que tuvieron y tienen los indígenas, los guaraníes en este caso. ¿Qué se hizo? Esta señora, Luciana Pallestrini, José Perazo, y una profesora que hasta hoy enseña, es directora de la carrera de Geología de la Universidad Nacional de Asunción, la doctora Ana María Castillo, formó parte de ese equipo. Hicieron el estudio, y ¿qué es lo que encontraron? En la superficie, varias de estas urnas funerarias. Luego ya veo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Cavaron. Y al cavar llegaron hasta 4 metros de profundidad. ¿Y cuál es el dato importante? Estos que estaban más acá en la superficie, acá se nota, la excavación se hace normalmente medio metro, es un nivel. Segundo nivel, 1 metro, 1,5 metros, tercer nivel, así va, ¿verdad? Luego hacia abajo. Y ellos toman unos cuadros, por cuadros van cavando, y lo que van sacando y van poniendo en unas bolsas especiales. De cada sector
y de cada nivel. Y así se hizo el estudio con una técnica que ustedes conocen, ya lo han escuchado más de una vez. Al estudiar química, se recuerdan la sala periódica de los elementos y uno de los elementos del carbono. El carbono tiene varias valencias entre ellas, el carbono 14. Es un carbono radioactivo que penetra en las superficies óseas, en los fósiles, y se calcula que permanece hasta 60.000 años. 60.000 años tarda en desaparecer. 60.000 años pues llegó. Pero hasta 60. Y eso que le convierte a este elemento en un medidor de la edad de los fósiles. Y se hizo el estudio, y los que estaban más hacia flor de tierra prácticamente, en el estudio hecho tienen 990 años. A 10 años más y mil. Podemos decir que en el otro decimos 1000. Para los últimos que fueron enterrados en este lugar. Y yo les invito a ustedes que resten a esos 1000 años los 500 años que todavía Asunción no cumplió, por los 500 años de descubrimiento de América, y es el doble de todo lo que vivimos de aquel entonces hasta ahora, que acá ya había gente que tenía la delicada costumbre de enterrar a sus muertos en urnas. Inclusive acá más o menos se ve el borde, ese borde está ornamentado. Y algo muy importante, hoy los que hacen arqueología y los que estudiaron estos casos, encontraron que ninguno de estos bordes se parecen. La conclusión a la que muchos están llegando es que son como códigos de barra. Una cosa increíble para nosotros durante este tiempo, pero notable en una cultura que se caracterizó por una extraordinaria sabiduría. Bueno, ¿y qué es lo que es más importante? Los últimos que estaban a 4 metros tienen 3.620 años de antigüedad. Y eso ya no es de esto no dicen que vamos mejor probablemente, esto es ciencia. Esto fue hecho en laboratorio, fueron cruzados los datos. 3.600 menos 500 años son 3.120 años de historia que hay aquí en Paraguay. Que nunca nadie estudió, nunca nadie supo, hasta este momento. Pero podemos ser más drásticos en nuestro cálculo. ¿Por qué no le restamos los 2.000 años de Cristo? Y sobran 1.600 años antes de Cristo, que acá en Caballero había gente viviendo. Normalmente, comiendo, inclusive con la extraordinaria costumbre de enterrar a sus muertos en unas urnas bien decoradas por ellos. Si ustedes hacen lo que se llama estudio comparado de la historia, van a encontrar que en 1600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos, en Egipto, se comenzaban a construir las pirámides. Yo les invito a que lean, se van a dar cuenta que lo que digo es cierto. Y que seguido a eso, observen bien esto, 1600 años antes de Cristo, acá, en Caballero, ya la gente enterraba a sus muertos. De esa historia nosotros no conocemos. Yo cuando hablo de identidad, me refiero a esto. ¿Quién puede querer lo que no conoce? ¿Quién puede querer bien lo que no conoce bien? Entonces probablemente a mucha gente, como se dice, cuando le resbala, no oigan, no oigan, porque no hay coaire. Este es el primer caso. El segundo caso es, voy a saltar un poquitito, es este. Acá se ve mejor. Acá ven ustedes el borde y ven los huesos adentro, ¿verdad? Cuando la persona era de estatura muy alta, tenía la costumbre de romperle la pierna para poder meter bien el cuerpo adentro, ¿verdad? De hecho, los reposos son grandes. Y la invitación para ustedes en este caso es visitar, por ejemplo, el Museo de la Tierra Guaraní en Hernandarias, en Itaipú, donde se exhiben estas piezas. Cuando se construyó, o sea, se iba a construir la represa de Itaipú, porque este es el caso de Itaipú, la foto de Itaipú. Ustedes saben que se hicieron unas excavaciones muy profundas. Estamos hablando de casi 150 o 200 metros, dicen algunos de profundidad. Para nada caudaloso, es enorme. Probablemente sea, más allá de lo que la gente dice, el río más grande del mundo, ¿verdad? Y bueno, y allí cuando se excavan a ambos lados, porque este trabajo ya es producto de Paraguay y Brasil. Esto ya no es solamente un trabajo encargado por el gobierno paraguayo o por el titulado paraguayo, este es un proyecto conjunto. Y a medida que se iba excavando, ¿qué es lo que se fue encontrando? Urnas. Fueron encontrando urnas, ¿verdad? Pero cantidad impresionante de urnas. Y allí se hace el estudio usando la misma técnica. ¿Y qué es lo que se encontró? 8.000 años
para los más recientemente enterrados y 10.000 años para los más antiguos. 10.000 años. Costa del Alto Paraná al lado paraguayo, costa del Alto Paraná al lado brasileño. 10.000 años que la gente vivía aquí. ¿En qué libro leímos eso? En ningún lado. Entonces, acá está lo que le dije. Acá era un poco igual, el borde. Y eso es lo que hoy llama la atención, porque ninguno se parece. De todas las urnas que se encontraron, depende de los fabricantes, ¿no? Depende de eso y sobre todo porque... ¿De quién está enterrado ahí? ¿Alguna información contiene? Contiene, porque aparte se le da siempre un solo elemento ya a la persona. Algún elemento de valor para él, algo que le identifica, ¿verdad? Lo notable de esto también es que ellos tienen, hago ya un comentario paralelo, que ellos tienen una característica muy especial. Tienen una condición de vida muy espiritual, poco materialista. Entonces, nosotros todos los que vivimos en esta sociedad, y con todo derecho que nos corresponde a todos, tenemos la costumbre de desarrollar fuertemente el tener. Tenemos que tener. Tenemos que tener una casa, tenemos que tener un auto, tenemos que tener todo. Y da la impresión, culturalmente hablando, de que los que ya estamos así, viviendo en esta forma, como que asumimos que este es el fin, que la tierra es el fin, que esta vida es el fin, que todos tenemos que tener acá. El concepto guaraní es que este es simplemente un tránsito hacia el sitio final que ellos llaman Uihuimanaín o Uihuimanaín. El Uihuimanaín es la tierra sin mal, es como el cielo de los guaraníes. Y nosotros pasamos nomás por acá, acá venimos para alcanzar algo que se llama Teco Catú. Teco vida, Catú plena, vida plena, la perfección. Y dice que cuando uno llega al final de ese Teco Catú, uno alcanza algo que se llama Ahuillé. No es Ahui como decimos, es Ahui, la palabra correcta, Ahuillé. Y el Ahuillé no es el caso nuestro de la gratitud, es decir, muchas gracias. Gracias por prestarme el cuaderno, gracias por traerme tal cosa, no. La Ahuillé aquí significa estado de gracia, estado de plenitud. Nene en Bama, Eso es lo que significa el estado de Ahuillé. Y allí es cuando la persona va al Uihuimanaín, que es el final. Y entonces, como nosotros no somos para acá, entonces no tenemos que juntar nada porque nada vamos a llevar de acá. Y allí vamos a caer en una cuestión muy interesante, desde un punto de vista esencial, no doctrinario, claro bien, desde un punto de vista esencial, natural. El guaraní siempre fue comunista. ¿En qué sentido? La tierra no tiene dueño, es de todos. Las plantas no tienen dueños, son de todos. Los animales no tienen dueños, son de todos. ¿Por qué? Porque ni siquiera van a ser nuestras. Ahora, eso no tiene ya nada que ver con lo que dijo Carlos Marx, ni con Trotsky, ni con nadie de eso. Yo estoy hablando de una cuestión de vida tradicional. Ellos dicen que nosotros no somos por acá, por eso no vamos a tener nada acá. No juntan nada. Ellos tienen su tembi por uno más. Tembi quiere decir persona. Gente quiere decir tembi. Y purú es lo que usa la persona. Cuando yo, por ejemplo, ustedes en la jerga guaraní, ustedes son tembi boqué en este momento, alumnos. Y tembi quiere decir persona y boqué, enseñar. La persona enseñada quiere decir. Ustedes dicen tembi, u es comer, y tembi es lo que come una persona. Cuando ustedes dicen temiandú, hagan que hacer, ven seremiandú, temí, remí, gemí. Quiere decir persona, y andú lo que siente una persona. Lo más probable es que los que hablan bien guaraní acá entre ustedes, si alguien dice, ni a lumina que lleva en miandú, más algunos así, va a ser ni a lumina que lleva en miandú, llevan a miandú, que tú o ñandú que debe llevar, pero no es miandú. ¿Quiénes tienen miandú? Nosotros. Tendí quiere decir persona. Y por eso le estaba señalando esta cuestión, cómo es importante, en este caso, tener esa noción de lo que significa para ellos el concepto de la vida en este sentido acá en la tierra. El tener es para esta sociedad de la que nosotros formamos parte. Y una cosa notable, hago nomás la comparación, yo no digo esto es mejor ni esto es peor, ustedes lo van a sacar sus conclusiones después. Pero, ¿cuánta gente junta tantas cosas y llega al final y no lleva nada? ¿Verdad? Como está bien en el mundo. Y ellos ya saben que no van a llevar nada, entonces no cuentan nada. Va a ver ya porque la vaya o la mi puru va a ver ya pero va.
Y el concepto pues, es que como esto no es nuestro, ni va a ser nuestro, nosotros tenemos que saber usar todo lo que hay en la naturaleza. Entonces ellos agotan un lugar, o para Vivá, o para IET, o para... mira, la hija toda de Bericó, lo que haya de comer, se acabó. ¿Y qué hacen? Toman sus cosas, ponen una caja o va. A ver, a mojo, a ver, que tiene, mira, el culto, y nuevamente vienen allí. Termina todo, se vuelven a mudar. Termina todo, se vuelven a mudar. Ese es el concepto de la vida y del trabajo para ellos. Y es totalmente diferente al concepto de la vida y del trabajo que tenemos nosotros acá. Por eso nos llama la atención si dicen, vale, van a hacer partida, no va a los 6. Es que el trabajo para ellos es vivir. En el concepto que ellos manejan tradicional, ese es el trabajo. La vida es trabajar. En el caso que les decía, nosotros tenemos inclusive, y esa es la costumbre de juntar tanto y decimos al final, no, dentro de 10 años de jubilar, a ver, ya puede negociar hace hambre. ¿Qué pasa si esa persona muere antes de los 10 años? Entonces, ellos tienen todo un sentido diferente al nuestro. Incluso algo interesante, nosotros probablemente hoy terminamos acá con mucha gente que, como ustedes, que está dentro de la Fuerza Aérea o cualquier otra instancia de su vida, siempre tenemos la costumbre de despedirnos y si vamos a vernos mañana decimos ya yo chata con Eno. Y para nosotros con Eno es mañana, paraguayamente hablando mañana. Pero resulta que para el indígena, para el guaraní, no es mañana. Con Eno significa sí amanece. Con no es yu, no se ajata. De vacuino se apunta. No es condición, claro. No es que va a amanecer, él no tiene la certeza que va a amanecer, ni siquiera sabe. Que yo que hablo a lo mejor no amanezca, que el que me escucha no amanezca, que todos no amanezcamos, que mi gente no amanezca. Que hay problemas en la vida, que hay zarambina, entonces, de ahí también viene esa costumbre que muchos que habrán escuchado, habrán visto, tienen comida y van a comer hasta hartarse. ¿Por qué? Porque comer no llegó algo. A la comer no le comer más veces, pero tener la jeta, que por el carta, el yucuta, el gatita, la carulleta. Pero hoy es lo único que existe para ellos. El coeno es algo misterioso, algo insondable, una cosa que no se conoce. Bueno, entonces, he hecho un comentario relacionado con esto, porque la muerte para ellos se da acá y existe la posibilidad de volver a la vida. Bueno, este es el último dato, y acá les quiero mostrar una imagen diferente. En el Amambay, hoy en día ya está la ruta por fin que va allí de Río Verde más o menos a Capitán Bao, una ruta asfaltada, ¿verdad? Anteriormente uno tenía que ir a Villapú, Pedro Juan y bajar a Capitán Bao, si quería hacerlo por un camino bueno. Al llegar a Capitán Bao, otra vez uno tiene que bajar 70 kilómetros aproximadamente, y está el sitio sagrado de un grupo guaraní llamado Paín Tabiterá. Paín Tabiterá, mi guaraní, era de Paín Tabiterá, aquel año en Boquerapesa. Y dentro de esa comunidad existe un sitio conocido con el nombre de Cerro Guazú, que para ellos el Cerro Guazú es el Huihuicuité, el centro de la tierra. Algunos traducen más poéticamente y le dicen el ombligo de la tierra. Para ellos ese es el centro del mundo. Y dicen que en ese lugar existe una masa natural, que el Dios que tienen ellos le dicen Ñaneramoy. Ñaneramoy es nuestro abuelo. Para los veganos, por ejemplo, Ñanderú papá Tenondé, dice un vegano. Un concepto muy interesante. Ñanderú, nuestro padre, papá, el último y Tenondé el primero. El último de todos, pero el primero de todos, dice. Entre los guaraní, Abá guaraní que está en la costa del río Paraná, ellos le dicen Ñanderú Usú. Ñanderú, nuestro padre, y Usú el más grande. Usú es Guazú para nosotros. Y en el caso de los países que acabo de mencionar, es Ñaneramoy Yusú papá. Ñaneramoy, nuestro abuelo, Yusú, grande, papá, el último. El último de todos los abuelos que tenemos, el primero de todos. Es un concepto muy importante filosóficamente hablando. Y en ese lugar, no hace mucho, algunos de estos indígenas de allí que consiguieron ser becados, algunos de estos que fueron a estudiar a otros países, porque entre ellos hay mucha gente graduada, bachiller,
que hoy deciden continuar su vida como cualquiera de nosotros. Entonces fueron a parar algunos de ellos a España. Y en España, al entrar en contacto con gente que está en el área de antropología, ciencias sociales en general, se les planteó la posibilidad de venir a hacer un estudio acá. Y allí que un grupo multidisciplinario de un museo de una universidad de Altamira, en el norte de España, decidió venir. Un grupo multidisciplinario. Allí habían de todo: arqueólogos, etnólogos, antropólogos, ambientalistas, pedagogos, de todo. Y vinieron y encontraron las mismas urnas, pero aparte encontraron lo que se llama arte rupestre, que los propios indígenas, pero de miles de años, siempre se dedicaron a hacer imágenes en las piedras y tenían un lenguaje que se daba a través de esas imágenes, algo que se conoce como arte rupestre, ¿verdad? Bueno, se llevó, por ejemplo, un pedazo de piedra, trajeron una especie de sierras especiales que se cortaron más o menos como 1,5 metros de estas paredes de piedra, llevaron a hacer los estudios a España y aparte eso lo llevó. Y es lo que se encontró: 5.400 años para los más recientemente enterrados en uno de los sitios y 12.000 años, 12.000 para los más antiguos en este lugar. Además de esto que llamó siempre la atención, siempre se dijo que esto había en Europa y en otro lugar, pero nunca hubo acá. Y acá se encontró que el arte rupestre fue desarrollado también por los indígenas. ¿Qué puede ser interesante para ustedes y para todos? Si esto tiene 8.000 años, y esta otra imagen que vimos primero, esta, tiene 3.600, hay casi 4.000 años de diferencia entre los dos. ¿Cómo es que hicieron para comunicarse? ¿Cómo es que allá en la costa del Paraná y acá en Paraguay usaron lo mismo? No había filmadoras, no había grabadoras, no tienen libros, nunca escribieron, no había correspondencia. Ustedes saben mejor que yo el Caguazú, lo grande que es, porque el Caguazú es lo que hoy los biólogos llaman el bosque atlántico. Y desde allí, en línea recta hasta Hernandarias, casi 200 kilómetros. Casi 200 kilómetros. ¿Y cómo es que todo esto permaneció? Y hasta hoy ellos se siguen enterrando en esto. El secreto está en una sola cuestión: la palabra. El guaraní es cuando habla, no habla él, habla el alma. Un gran investigador, a quien también muchas veces le debemos un poco de lectura y un reconocimiento, fue León Cadogan, hijo de australiano, que le tocó desarrollar un trabajo muy importante de investigación relacionado al Guairá, porque consiguió ayudar a un indígena que pasó por un momento difícil, consiguió sacarle en libertad, porque fue acusado de haber asesinado a alguien, pero al final se demostró que no, porque el indígena en todo momento dijo que no mató, ¿verdad? Si él dijo que no mató, no mató. Se consiguió demostrar, fue otro culpable, y como una especie de gesto de gratitud, la comunidad le otorga a Cadogan la condición de ser Mbigá. Y usted tiene que saber siempre que para ser uno en una comunidad indígena, lo primero que tiene que tener es un nombre. Mientras ustedes no le pongan un nombre, pueden ser amigos, pueden ser 4 años, sentarse, todo lo que quieran tomar que ver con ellos, pero siempre van a ser uno de afuera y no uno de ellos. A Cadogan le pusieron el nombre Tupanco Subibebé, más o menos el dios de la tormenta, del torbellino que vuela. El ímpetu que tuvo Cadogan para ellos fue estremecedor, porque consiguió sacarle a ese indígena en libertad. Y a él le dan inmediatamente 2 informantes, y estos informantes le comienzan a contar a él quiénes eran. Y en ese proceso, lo más significativo para Cadogan era el concepto que ellos tenían de sí como personas. ¿Y qué es lo que Cadogan quita como conclusión? El indígena considera que todos los seres humanos en esencia somos almas, y somos almas que hablamos, somos almas de Dios, y cuando hablamos habla Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon una cuestión muy interesante. No sé si alguna vez escucharon cuando alguien muere. Acá pues la costumbre nuestra es que si muere una persona paraguaya, es más común decir mano o mano. Pero hay gente que tiene miedo a esa palabra, pues le llamamos la mano y que todo donde hay.
Entonces le dan de Ocotiña, de ya, Ocalipú, Pocomapule, Orellama y Cuchara, Evipema, Ocurajeno Nacional de Sahari, los de Chabelo y Saguazú, Boyoyé y Cupí, formas de referirnos a la muerte que todos conocemos. Y entonces, una de esas que no mencioné es Oyejequí. Hablando de Cuchara, ¿verdad? Oyejequí en de ¿qué significa? Piensen profundamente, ¿qué es lo que se desprende? Se desprende el alma del cuerpo. Quiera del cuerpo, migra el alma. Ese es un concepto guaraní. Migra el alma. Pues dije, ¿qué? Bueno. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque ellos tienen el concepto de que el alma es sagrada y que el alma habla y que cuando hablamos nosotros nos convertimos en algo que paraguayamente tiene otro significado. Para nosotros decir ni engatú es probablemente lo que yo estoy haciendo ahora. El parlantín del hablado. Sin embargo, la palabra ni engatú en guaraní, para los guaraní quiere decir el orador, el que tiene el don de la palabra, el que tiene algo que decir. Y en palabra engatú quiere decir pleno, perfecto.